Seamos todos bienvenidos a nuestro servicio general. Nos sentimos muy dichosos y muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Y hoy estoy muy contenta también porque me acompañan dos hermanos de la iglesia, discípulos de Cristo y muy amados por todos nosotros. Y pues vamos a estar juntos compartiendo la revelación del Señor. Me da mucho gusto presentarles a Zaira Pérez, que está nuevamente con nosotros este día, y también el hermano Leonel Rueda. Pues son discípulos del Señor muy amados y que han estado anteriormente acá con nosotros y ahora juntos vamos a estar impartiendo la palabra del Señor. ¿Cómo están mis hermanos? Es un placer estar con ustedes, Iglesia Familia, al lado de estas preciosas damas, ¿verdad? Que tienen la gracia del Señor en su corazón. Yo me gozo, y hablábamos fuera de cámaras con la hermana y le comentaba que esto para nosotros es un reto y que pasando días, meses o años, esto se va a volver de una forma natural. Es hasta donde el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? Que todos los hermanos maduremos y practiquemos este privilegio que el Señor nos ha dado de estar grabando en línea, ¿verdad? Así que sintámonos gozosos y Iglesia Familia, interesémonos en ver todas las enseñanzas, amigos que tenemos alrededor del mundo. Les hago esa cordial invitación, que se suscriban al canal de YouTube, ¿verdad? Donde se podrán ver estas preciosas enseñanzas. Amén. Amén. Es un privilegio grande me de nuevo aquí. Gracias por su invitación a celebrar otro precioso servicio. Para mí es me siento gozosa de estar aquí con mis hermanos en Cristo y muy amados también, ¿vale? Esperando de que como nosotros vamos a ser edificados, que usted también vaya a ser edificado con la palabra del Señor. Y es que para nosotros como iglesia nos es grato ver cómo el Señor está obrando en cada discípulo, ¿verdad? Y ver el crecimiento de cada uno. No es de que el pastor lo haga todo solo o el ministerio que Dios ha puesto en cada iglesia lo haga solo, sino el propósito es llevar a la iglesia a esa madurez gloriosa del Espíritu en cada uno. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra de que debemos capacitar a todo creyente, a todo discípulo de Cristo, capacitarlo para que haga la obra del ministerio. En esto consiste, ¿verdad? En que cada uno pueda creerlo en su corazón, de que ha sido ya habilitado, desde su nuevo nacimiento fue habilitado, empezó su proceso de transformación y no fue introducido al reino de Dios para estar en una silla, como comúnmente lo decimos, ¿verdad? En la banca, como el jugador que nunca le dan el turno, ¿verdad? Porque está en la banca, podríamos decir así, sino que es aquel que entra a servir, como diríamos, entra con todo, porque Dios ya le dio la capacidad. No lo introdujo a su reino para que solo esté allí como un acomodado y también como un espectador, sino como un ejecutor de la visión del Padre. Así es. Sí, es algo precioso prácticamente, porque siempre lo he dicho y me gozo de dónde realmente viene esto, ¿verdad? Sabemos que tenemos una plataforma apostólica donde nuestro hermano recibe todo del Señor y es transmitido a diferentes partes del mundo, ¿verdad? Donde cada iglesia lleva el plan de Dios a esto. Entonces es algo bonito, pues, porque no es algo que nosotros estamos inventando, no, que es algo que trae un orden, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, algo precioso, porque nosotros que venimos de otras denominaciones nos hemos dado cuenta, y ahora que estamos en esta denominación nos damos cuenta de la eficiencia, ¿verdad? Que tiene Misión Cristiana del Calvario, y es algo precioso, pues es un modelo digno de imitar, ¿verdad? Amén. Es emocionante, va, cada vez dar la palabra del Señor. Como dijo hermano Leonel, yo no era de esta denominación, sino de otra, pero yo me siento feliz aquí dando la palabra del Señor,
cómo el Señor nos va llevando nivel por nivel, aún más allá, a conocer y dar a conocer más allá de su palabra. Amén. Porque es que el reino de Dios consiste en tener personas capaces que le representen, que representen al Señor dignamente por donde quiera que van. Por eso es que en otras enseñanzas hemos dicho cómo el Señor ha transformado hasta nuestra manera de hablar, ¿verdad? Nuestra manera de expresarnos. A veces usábamos términos hasta muy religiosos, pero que ahora el Señor nos ha transformado, nos ha dado un nuevo lenguaje, pero no solamente llevándonos a ese entendimiento de cambiar solo nuestra manera de hablar, sino que Él ha transformado nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, ¿verdad? Nuestra manera de expresarnos hacia el mundo. Y ahí es donde se ve el nivel de esa iglesia gloriosa. Amén. Amén. No es una iglesia que es opaca o una iglesia que no tiene poder ni autoridad, sino que el poder y la autoridad que ejecuta la iglesia es porque esa transformación, ¿verdad?, la ha llevado a obtener ese poder, porque es transformada y porque ahora refleja la imagen de Cristo, tiene el poder y la autoridad para hacer las cosas. Amén. 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 Es algo maravilloso, ¿verdad? Como dice usted. Y lo bonito acá que los ejecutores somos nosotros. Amén. No estamos esperando que vengan otras personas a enseñarnos, no, que nosotros somos los que vamos a modelar en todas nuestras comunidades, si es posible en otros países, ¿verdad? Somos nosotros los ejecutores y precisamente es lo que Dios quiere, ¿verdad? Amén. Que nosotros hagamos la diferencia como iglesia. Amén. Amén. Que le revelemos tal y como Él es, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a iniciar, quisiera que tú abrieras tu Biblia o si tienes allí tu tablet, tu teléfono, puedas acompañarnos a la escritura, por favor. Y vamos a ver allí en Joel, capítulo 2, versículo 30. Y vamos a leer este pasaje en la versión TLA. Y nos dice así: daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre y fuego y grandes columnas de humo. Al leer esto podríamos decir, ay, ¿con qué pasaje iniciaron, verdad? Es así como tenebroso, como escalofriante, todo lo que dice acá en este pasaje. En un pasaje tan pequeño puede decir tan grandes cosas, ¿verdad? Como daré muestras de mi poder. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Habrá sangre y fuego y grandes columnas de humo. Podemos ver acá, ¿verdad?, a través de este pasaje a Dios mismo mostrándose, revelándose, dándose a conocer, dando a conocer su nombre, dando a conocer su poder y su autoridad, porque dice, daré muestras de mi poder. Veo a un Dios que le gusta revelarse, que le agrada revelarse, a Dios que le apasiona revelarse. Se revela a sus hijos, pero también se revela al mundo. Amén. Se revela al mundo entero para que conozcan quién es Él. No como ese Dios castigador, como ese Dios que le gusta hacer sufrir a la gente. No, como ese Dios que tiene el poder de hacer grandes prodigios y maravillas. Porque dice acá que hará muestras de su poder en el cielo y en la tierra. ¿Cuántas cosas no hemos visto desde las Escrituras, verdad? Refiriéndonos a todos los ejemplos que la Escritura nos ha dado de acontecimientos donde el Padre se dio a conocer. Amén. Pero también lo hemos visto en nuestros tiempos, ¿verdad? Cómo Dios se ha dado a conocer. Ha dado muestras en el cielo, ha dado muestras en la tierra, porque Él quiere revelar su grandeza. Entonces puedo ver a un Dios a través de este pasaje revelando lo que Él es desde tiempos antiguos. Amén. Así es. No, y nos podemos dar cuenta de que a pesar de todos los milagros que Él ha hecho, ¿verdad? Y se ha manifestado a través de los tiempos, lo sigue haciendo. Y precisamente ahí es donde nos quiere llevar Él a que ahora pues seamos nosotros, como le digo, los ejecutores, ¿verdad? Así porque Él dejó al Espíritu acá en la tierra, dejó al Espíritu, pero también dejó a su iglesia. Y ahora Misión Cristiana al Calvario tiene el compromiso de ejecutar todo lo que Él ha mandado, ¿verdad? Amén. En la versión NBI dice,
de Joel. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego y columnas de humo. Vemos, va, que cómo el Señor se está manifestando en este tiempo y aún dice, vendrá mucho más. Quizás veremos su gloria. Nosotros, sus hijos, mostraremos la gloria de Dios por medio de nosotros, ¿verdad? Amén. Aquí en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21, nos está hablando de parte de lo que el profeta Joel dijo y cómo Pedro lo trae a memoria, ¿verdad? Cuando se dio lo que es el Pentecostés y todos estaban asombrados de lo que estaba sucediendo, pero Pedro le dicen, pero ¿por qué se asombran, verdad? Si esto ya fue dicho, ya fue declarado, como diciéndoles, ¿verdad? Esto no nos ha tomado por sorpresa, no nos ha tomado desapercibidos, porque ya lo conocíamos, ya lo sabíamos que así debía acontecer. Y vemos aquí en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21, en Reina Valera, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Puedo ver acá, ¿verdad?, como Pedro no estaba desconociendo la palabra del Señor, no desconocía el plan de Dios, no desconocía lo que ya había sido escrito. Por eso es que cuando él vio ese poder manifestado en ese día, ¿verdad?, y en ese lugar con los 120, no lo tomó desapercibido. Y cuando vio que todos estaban murmurando o diciéndose entre sí, esos están borrachos, ¿qué es lo que les está pasando? Pedro no lo tomó eso como, ¿y ahora qué les digo? ¿Ahora qué hago con esta gente, verdad? Sino les declaró lo que ya había sido escrito. Y es por eso el Señor nos lleva a que le conozcamos. Él quiere y anhela que le conozcamos, porque así nada nos va a tomar desapercibido, nada nos va a tomar por sorpresa. Todo lo que acontezca en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, lo vamos a ver con el ojo del Señor, o bajo el lente del Señor, con el propósito de Dios. Ya todo lo que nos acontezca no va a ser como, ¿y esto de dónde salió? Sino, ¿y esto para qué es? ¿O por qué es que me pasó esto? ¿Qué es lo que Dios está revelando a mi vida a través de este proceso? Amén, sí, algo maravilloso podemos observar ahí, que Dios habla de promesas. Amén. Promesas para nosotros como hijos. Y yo me pongo a pensar en mi hijo más pequeño, que es Matthew. Entonces, en mis oraciones yo le digo, te lo dedico, Señor. Amén. Entonces, ahí podemos ver nosotros a Dios manifestarse en el futuro, ¿verdad? Esas promesas van a ser cumplidas, como estos niños van a tener sueños, van a tener Amén. Revelaciones, van a poder sanar enfermos. Nosotros incluso lo podemos hacer. Tenemos que tener esa capacidad, tenemos que llegar a ese conocimiento, esa es la palabra, de poder hacer todo, no solo sanar una gripecita. A veces temblamos cuando lo hacemos, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado esa capacidad de hacerlo. Amén. Pues como el Señor nos va abriendo cada día más nuestro entendimiento, ¿verdad? Yo también tengo mi hija y quiero... ella también va a ser usada por el Señor, ¿va? Porque dice, se habla de los niños, ¿va? Que Dios los usará. Entonces, yo quiero que mi hija experimente también esa gloria maravillosa, la cual yo experimento, ¿verdad? Y aún para experimentar eso necesitamos también someterlos al señorío del Señor, dejarlos guiar por el Señor para que se manifieste aún más su poder. Amén. Amén. Y es que es en el hogar en donde nosotros vamos a revelar el poder de Dios. A veces decimos, es que Dios nos ha mandado a que vayamos a las naciones y somos como futuristas en esa mentalidad de futuro. Un día lo vamos a hacer. Un día el Señor me da la oportunidad de sanar a 5,000.
por qué nos vamos hasta esos extremos, ¿verdad? Cuando todavía no lo hemos hecho ni aún ni en nuestro hogar. Porque cuando estamos enfermos, lo que primero que hacemos es pensar a quién llamamos. No tengo saldo, nos preocupamos, ¿a quién le llamo? Porque por esta situación que me está pasando. Cuando son oportunidades que el Señor nos presenta para que manifestemos su gloria, que en nuestro hogar se reconozca el poder y el señorío de Cristo, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de las circunstancias, ya sea enfermedad, circunstancias económicas. A veces estamos entre la espada y la pared, que no hay, y al siguiente día hay que pagar. Nosotros decimos, Dios está en contra de nosotros. ¿Qué tiene Dios en contra de nosotros? Y no es esa la actitud de un hijo de Dios cuando ya ha entendido el plan y propósito de Dios. Cuando ha entendido de que todo lo que le sucede es para el bien de su vida, ya sea bueno, ya sea malo, una situación adversa, que no hay dinero, que hay situaciones en el hogar. Pero esas cosas que suceden son para que nosotros pongamos en práctica lo que ya se nos fue dado y delegado, que es el mismo poder de Dios para sujetar todas las cosas. Sí, en el corazón de Dios todo está bien planificado, porque nos podemos dar cuenta este año en especial. Hemos pasado tantas cosas, pero nosotros como hijos de Dios entendemos que eso ya está en los planes de Dios. Pero ¿para qué lo hizo? Para que mucha gente que no lo ha conocido vengan a los pies de Él. Yo a veces me sorprendo, me da tristeza. Anduvimos jalando ganado donde están pasando estas situaciones. Realmente nosotros acá en Petén no vivimos tan duro, ¿verdad? Como en Izabal. Pero pasó la tormenta al rato, con 2 cervezas en la mano las personas, viendo las cosas y no tienen ese temor de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces Dios ha mandado todo esto para ver cuántas personas se arrepienten, ¿verdad? Las señales que Él hace, que Él efectúa en el mundo, no son para traer destrucción al mundo, sino para traer levantamiento al mundo, para levantar aquellas vidas que están caídas, ¿verdad? Aquellas personas que no quieren nada de Él, que no le quieren conocer, que no le quieren reconocer como dueño y señor de sus vidas. Entonces las manifestaciones que hace Él, que dice, verdad, haré prodigios en el cielo. ¿Cuántos prodigios en el cielo han habido? ¿Cuántas lluvias? ¿Cuántas cosas que han venido del cielo mismo, verdad? Y hará prodigios en la tierra. ¿Cuántas cosas no se han visto? Y todo esto son manifestaciones del poder de Dios o demostraciones de su poder para traer al mundo a sus pies. Así es. Amén. Dios tiene objetivo. Dios no hace todo así a la ligera, ni que porque ahorita se le ocurrió y lo va a sacar de la manga. Él todo lo tiene planificado. Premeditado, planificado. Él tiene todo en previo conocimiento, ¿verdad? Entonces no va a hacer nada que no esté planificado. Por ejemplo, también, ¿verdad? Allí en Juan, capítulo 14, versículo 12, nos dice, si alguien lo tiene, por favor, ¿lo puede leer? Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Esta palabra es maravillosa realmente, ¿verdad? Porque precisamente nosotros no nos tenemos que creer más que Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos en el nombre de Dios y lo que Dios está mandando es para que Él se glorifique aún más, ¿verdad? Que Él siempre sea el número 1 y que si nosotros tuvimos la oportunidad de sanar a una persona, no nos jactemos que nosotros lo hicimos, es gracias a Dios. Y el que va a estar siempre en primer lugar es Él, ¿verdad? Así dice la palabra. Entonces, amén. Él nos ha capacitado para hacer cosas mayores en su nombre. Amén. Amén, yo lo tengo aquí en la NBI, dice, ciertamente les aseguro, dice, que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Jesús vino a una comisión muy hermosa, y nosotros tenemos que dar a revelar
lo que el Padre nos ha demandado a nosotros, ¿verdad? A mostrar esa gloria que el Señor quiere que nosotros mostremos. Amén. Lo que dices tú es bien importante porque Dios mismo comisionó a Jesucristo para venir a hacer la obra del ministerio, pero también Jesucristo comisiona a la iglesia para que todos nosotros ya habilitados podamos ir también con esa misma gloria, con ese mismo poder a hacer las cosas. O sea, Jesucristo comisionó a la iglesia y le dio la responsabilidad de hacer las cosas mayores, ¿verdad? A nosotros nos corresponde hacer las cosas mayores, porque dice acá, de cierto os digo, lo leo en Reina Valera, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nosotros somos los encargados de hacer las cosas mayores, no porque seamos mayores que Jesucristo, no porque tengamos una gloria mayor que Jesucristo, es porque tenemos su gloria, es porque tenemos su mismo poder y su misma autoridad. Pero esas cosas mayores son porque haremos muchas más cosas que Él, muchas más cosas. Hay un pasaje en la Escritura, ¿verdad?, que nos dice de que no alcanzarían los libros, no alcanzarían nada, las hojas no alcanzaría para escribir, dice allí, todo lo que Jesucristo hizo, todo lo que Él hizo acá en la tierra. Imagínense. Entonces, un hombre, ¿verdad? Jesucristo, ¿cuánto hizo? Entonces a la iglesia le corresponde hacer mucho más. No porque seamos mayores que Él, sino que porque somos más. Somos más. Si solamente aquí en la Nueva Unión somos como 150, imagínense, amén, y todos haciendo la obra del ministerio, cuántas obras y cuántos prodigios no hacemos en favor del reino de Dios. Y así con la iglesia que está en el mundo entero, cuántas cosas no haríamos si tan solo nosotros ponemos en práctica todo esto que se nos ha dicho, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Lo importante acá pues es la humildad, ¿verdad? Que tenemos que ser humildes de corazón, dice la palabra de Dios, y ejecutar la voluntad del Padre. Y me ponía a pensar en lo que usted estaba diciendo precisamente. Tantas personas que somos, que creemos, que hemos creído en Él, ¿verdad? Amén. Entonces esa es la ayuda que Él necesita para llegar a toditos los confines de la tierra, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y hoy estamos viendo, ¿verdad?, que estamos llegando a todas las partes del mundo gracias a la tecnología. Podemos hablar un poquito de la tecnología. Puede ser que la tecnología para muchos ha servido para destrucción, ¿verdad? Pero también nos damos cuenta que a nosotros nos está ayudando y a Dios mismo lo está ayudando el internet para llevar su palabra a todas las partes del mundo, ¿verdad? Entonces no va a haber cómo decir, no, yo no escuché tu palabra, Señor. Mentiroso va a decir, ¿verdad? Sí la estamos escuchando y sí la están escuchando, y si no, las personas definitivamente porque no lo quieren escuchar a Él, ¿verdad? Amén. Amén. Igual lo que dice hermano Leonel, ¿va? Esta es una herramienta muy hermosa que el Señor nos ha dado, que es una gran bendición, ¿va? El poder anunciar las buenas nuevas. Es emocionante para nosotros cada vez que damos una palabra y saber que alguien más allá, atrás, en su casa, quizás en una casa humilde, donde quiera, se escucha la palabra del Señor, y llevamos esa bendición, esa palabra del Señor, nos edificamos nosotros y podemos edificar a muchas familias, a mucha gente, ¿verdad? Amén. Es porque el Señor nos ha dado su mismo nivel de capacidad. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que el mismo poder, no hay otro, no es uno que se parece, sino el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que opera en su iglesia. Es por ello de que todas las cosas que Él nos ha enviado a hacer son posibles hacerlas, porque es que muchas veces ponemos esas limitaciones, ¿verdad? Yo he escuchado a personas que me dicen, los grupos de comunión familiar no funcionan, no funcionan. En algo tan sencillo decimos no funciona, pero ¿por qué? Porque no hemos llevado a la realidad el plan y propósito de Dios. Es que mire que no pasamos de 5, mire que no avanzamos o no vemos transformación. Lo que pasa es que el Señor dio un diseño, dio un orden, dio origen. Pero si nosotros nos desconectamos de Él, de su propósito, de su visión, de su plan,
¿cómo vamos a ver realizado ese propósito? No podemos verlo realizado porque estamos desconectados, porque dice que apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, aunque veamos que en otros lados sí funciona, porque podemos decir así, ¿por qué allá funciona? Es que allá usted porque tienen tecnología, allá usted porque tienen los recursos. Lo que pasa es que una iglesia que ha creído en el poder que se le ha delegado, no solamente se mentaliza de que es un poder para sanar, es un poder para sanar una gripe, es el poder para sanar la fiebre, no, es el poder de hacer las cosas, de ir al mundo entero, de expandirse, de usar los recursos. Acá tenemos testimonio, ¿verdad? No había internet, buscamos y vemos el propósito del Señor realizado. Cómo hay cosas que al parecer a la mente humana podía ser imposible ejecutar, pero como hemos creído en el poder que se nos ha dado de hacer las cosas, ha sido una iglesia que ha llevado a resplandecer el nombre de Cristo a través de los recursos que Él ha dado. Amén. Sí, es algo importante lo que usted menciona. Tenemos un ejemplo, hermana Melissa, cómo gracias a la capacidad que Dios le dio, a través de ella pudo traer a su familia, a nosotros, hasta donde nos llevó, ¿verdad? Es un ejemplo que vale la pena mencionarlo, porque nosotros la tenemos a ella como alguien formal que se ha sacrificado, nos llevó a entender, ¿verdad? Nos llevó a entender. Amén. Y nos damos cuenta que los grupos de comunión familiar sí son importantes. Amén. Porque a través de ellos hemos tenido crecimiento, ¿verdad? Como le digo, gracias a la palabra que ella nos dio, pues conquistó nuestros corazones y hemos creído y hemos confiado. Ahora nosotros pues podemos ser un espejo donde ella se puede reflejar, ve, porque yo le creí a Dios. Amén. Entonces, ahora que nosotros ya creímos, podemos llevar a otras personas a entender también el verdadero propósito de Dios, porque eso es todo, poder entenderle a Dios, ¿verdad? Y creerle. Amén. Es algo maravilloso realmente. Amén, es importantísimo, ¿verdad? Si hablamos de los grupos de comunión familiar, porque es allí donde yo tengo que meter a mi familia al diseño, enseñarle. Yo tengo mi hija y tengo que enseñarle a ella, mira, esto está bien, esto está mal. Entonces es ahí donde yo puedo meter a mi hija, a mi familia, yo la puedo guiar, ¿va? Y enseñarles y que crezca aún más mi grupo, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, porque ahora nuestra familia es nuestro siempre lo ha sido, pues, pero ahora por lo que hemos vivido, estamos en familia, teniendo nuestro grupo de comunión familiar. Y la familia es nuestro primer grupo de comunión familiar. Lo que pasa dentro de ese hogar, de qué manera le modelamos el uno al otro, cómo nosotros transmitimos o revelamos a Cristo, ¿verdad? Allí en el hogar. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos manifestando y demostrando el poder de Dios, que sí puede haber transformación en un hogar, ¿verdad? Amén. Que sí puede darse la realización del propósito de Dios en mi familia. Sí puedo alcanzar a mis hijos para Cristo. No voy a permitir que se desvíen, no voy a estar consintiendo su apartarse del Señor, ¿verdad? Porque Él no quiere, porque solo nos quedamos con la idea de que yo ya le dije, mire, yo ya se lo dije, hay que ver a él o hay que ver a ella qué es lo que hace, ya está grande. Creo que esas frases o esas expresiones en un hogar en donde se ha conocido la revelación del reino de Dios no son justificables, no son permitidas, no deberían ser permitidas, ¿verdad? Ver que mis hijos se están desviando, ¿verdad? Y simplemente ponerme a decir, no, es que ya hice lo que pude usted, no, ya no se puede hacer nada, que vean ellos por su camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hemos conocido quién es el que nos ha dado el poder y la autoridad para ejecutar las cosas, para ver hecho una realidad el plan del Señor, vamos a lograr transformación en nuestro hogar. Amén. Amén. Es ahí, ¿verdad?, donde también el Espíritu de Dios se tiene que manifestar. Amén. En cierta ocasión, va regresando un poquito, se llegó una necesidad en mi hija, se me enfermó
Quizás yo era, no tenía suficiente conocimiento en yo orar por ella. Ahorita que estamos hablando de esto, ¿verdad? Yo recuerdo que mi hija, la verdad no sé qué tenía, pero se agarró a llorar, se me ponía morada. Entonces le dije yo a mi esposo que fuera a llamar a alguien de la iglesia. Cuando yo tenía esa autoridad para orar por ella y que el Señor se manifestara allí. Entonces, hablando ahora, entonces yo digo, yo tenía que orar por ella o en otra ocasión, no que se me enferme, ¿verdad? Sino en otra necesidad, yo voy a tener la capacidad para orar por lo que se presente, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Así? Y es ahí donde el Señor se va a manifestar grandemente en mi familia, empezando por mi familia, ¿verdad? Amén. Es que nosotros somos los ejecutores de la visión de Dios. O sea, Él nos ha dado ese hermoso privilegio de poderle representar, de poderle manifestar al mundo, de poder demostrar quién es Él. Es a través de su iglesia, porque Él la comisionó, porque Él le dio el poder y la autoridad, pero también porque Él le dio la responsabilidad. Cuando no manifestamos el poder del Señor en nuestro hogar o en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros estemos, no hacemos esa demostración del poder de Dios, porque las personas nos ven tal vez como personas fracasadas, ¿verdad? A veces es que no es esta persona pobrecita, a veces a un hijo de Dios le llaman así, ¿verdad? Pobrecito, miren, no se levanta, miren, no vemos que algo nuevo suceda con esta persona. Creo que la iglesia no debe de estar provocando lástima al mundo. La iglesia debe estar revelando a un Dios que todo lo sostiene, que todo lo sujeta, que todo lo domina a través de su iglesia. No es que no pasemos circunstancias difíciles, pero es también la forma en la que pasamos las circunstancias adversas y difíciles. ¿Cuál es la manera en que nosotros expresamos cómo se pasa una prueba en el hogar? ¿Cómo se pasa una prueba en mi trabajo? ¿Cómo me ven a mí cuando yo enfrento situaciones adversas? Ahí es donde las estamos pasando, claro que sí, porque no las vamos a evitar, pero la manera en la que las pasemos es lo que va a marcar la diferencia. Amén. Si estamos dando esa demostración de quién habita en nosotros o simplemente estamos dejando en vergüenza el nombre de Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Tenemos también otro pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Yo lo voy a leer en la versión TPT. Por eso las escrituras dicen, cosas nunca descubiertas o de las que se haya oído o de las que se ha oído hablar antes, cosas que están más allá de nuestra capacidad de imaginar. Estas son las muchas cosas que Dios tiene reservadas para todos sus amantes. Acá se nos revelaba mucho, ¿verdad?, en esta enseñanza de cómo Dios le ha dado a la iglesia esa capacidad o esa responsabilidad de revelar las cosas mayores. Y acá nos dice, ¿verdad?, que son cosas nunca descubiertas o de las que no se ha oído hablar antes, ¿verdad? También son cosas que están más allá de nuestra capacidad de imaginar. Imagínense. Estas son las muchas cosas que Dios tiene reservadas para todos sus amantes. Puedo ver ahí, ¿verdad?, a un Dios revelando sus secretos, revelando Amén. sus misterios, revelando, digamos que Él no lo ha revelado todo aún. No. O sea, falta mucho que Él quiere revelarle a su iglesia. Sí, ahí me pongo a meditar y digo, Él va despacio, porque si nos hubiera revelado todo al principio, Amén. ya no tuviéramos, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces hay una incógnita, hay una promesa, Amén. hay una promesa. Si nosotros le somos fieles a Él, pues tenemos que recibir algo bonito, ¿verdad? Amén. ¿Qué será? Solo Él. Hay cosas que nosotros no tenemos el entendimiento, ¿verdad? Ni tenemos la capacidad, pero las vamos a tener a su debido tiempo. Amén. Aquí en la NBI dice, en la versión NBI, sin embargo, dice, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido
lo que Dios ha preparado para quienes lo aman, dice aquí. Amén. Amén. Vemos qué promesas se encuentran aquí, Amén. que veremos aún más de lo que quizás ninguna mente humana ha escuchado, ninguna mente humana se ha imaginado. Eso es lo que el Señor está preparando para sus hijos, para quienes lo amamos, ¿verdad? Amén. Amén. Y es que cuando también el Señor nos ha estado hablando sobre la restauración del tabernáculo de David, cuando nos habla específicamente de eso, es porque el Señor también quiere que experimentemos lo que David experimentó, la vida de David, cómo era David, cuál era su relación con Dios, cuánto conocía David del Señor. Por eso es que vemos a un David que lo expresaba en toda su plenitud, ¿verdad? Vemos a un David libre de prejuicios, libre de vergüenzas, ¿verdad? Danzaba en la presencia del Señor aunque su esposa se burlara de él. Cuántas cosas David hizo porque conocía a Dios, ¿verdad? Conocía el plan, conocía el propósito de Dios. Por eso es de que acá tenemos unos pasajes, ¿verdad?, que queremos compartirlos con todos. Ahí en Salmo 145. Vamos a leer en Salmo 145, vamos a leer unos 13 versículos nada más, ¿verdad? Amén. Porque hay mucho más, pero lo vamos a leer ahí desde el versículo 1 al versículo 13. Quisiera que lo leyera hermano Leonel, por favor. Amén. Mi Dios y Rey, siempre te bendeciré y alabaré tu grandeza. Grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Hablaremos de tu inmensa bondad y entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Dios mío, tú eres tierno y bondadoso, no te enojas fácilmente y es muy grande tu amor. Eres bueno con tu creación y te compadeces de ella. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel, que hablen de tu glorioso reino y reconozcan tu belleza y tu poder, que anuncien tus grandes hechos para que todo el mundo los conozca. Tu reino siempre permanecerá, pues siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Amén. ¿En qué versión lo leyó? TLA. En TLA. Yo lo tengo acá en Reina Valera, pero podemos ver a cómo David, ¿verdad?, expresa la grandeza de Dios, cómo se expresa de Dios, por qué dice tantas características de Dios, por qué menciona tantas cualidades de Dios. ¿Qué tanto conocía David a Dios, verdad? ¿Por qué lo conocía? Lo conocía tanto que lo llevaba a expresar hasta palabras tan grandiosas o sofisticadas, ¿verdad? Pero es que era lo que para David representaba a Dios, ¿verdad? Así representaba a Dios para él y no había otra palabra que le igualara, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá en la versión Reina Valera nos dice en el versículo 1: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas sus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. La gloria de tu reino, para hacer
saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Veo cómo David, ¿verdad? Conocía a Dios, conocía la grandeza de su Dios, por eso es de que él hablaba de él. Todos los salmos son proféticos porque hablan de lo que él es. No son salmos solo para tomarlos para cantos, ¿verdad? Para cantar, exacto. Así es, de hacer un canto, qué bonito este salmo, ¿verdad? Por eso es que hasta un canto hay de te alabaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Hay un canto también referido a este salmo, ¿verdad? Pero no es tanto así el enfoque que hay que darle, de solo agarrar para ponerle música, sino es ver a Dios y a Jesucristo revelado allí. A David revelaba a Jesucristo mismo a través de los salmos. Amén. Vamos a ver algunos salmos, ahí los tenemos, ¿verdad? Versículo de este Salmo 145, ¿verdad? ¿Pueden mencionar ustedes algunos? Sí, nos podemos dar cuenta realmente de la obediencia de David. Y Dios él había especificado desde el principio, porque había visto la humildad del corazón, ¿verdad? Y vemos también que el amor de David hacia Dios, dice la palabra que no tenía dimensión, no tenía tamaño, era grande, ¿verdad? Amén. Era algo grande. Entonces, Dios ya le había hablado a David, ¿verdad? Pero era alguien que obedecía al pie de la letra y vivía la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Algo precioso realmente. Amén. Vemos aquí en el versículo 7 de ese mismo capítulo, dice, se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo tu victoria. Vemos cómo el Señor siempre, ¿verdad?, va a ser victorioso sobre todo y los va a hacer victoriosos a nosotros, ¿verdad? El salmista David siempre le daba alabanza, le daba homenaje al Señor, va, que cada día que amanecía, ya me imagino a David dando esos poemas para el Señor, dando esa alabanza al Señor, va. Vemos qué bonito David se expresaba con el Señor, ¿verdad? Amén. Por el conocimiento que tenía de él. El versículo 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Podemos saber ahí que la grandeza del Señor, ¿verdad?, no se puede medir, va más allá de lo que podemos imaginar. Así le decía David a Dios, ¿verdad? Tu grandeza es inescrutable, tu grandeza no se puede medir. Tu grandeza es, ¿qué? Omnipotencia, es que no se puede comparar, es incomparable la grandeza del Señor. Entonces David usaba estas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, inescrutable, no se puede medir, no se puede comparar. Él usaba muchas palabras que descifraban lo que Dios era en su vida, lo que significaba Dios para él. Amén. Vivía eternamente agradecido con el Padre, ¿verdad? Amén. Y entonces David conocía a Dios, por eso hablaba de él, ¿verdad? Por la manera en que él, en la manera en que Dios mismo se expresaba a él. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, debemos ampliar nuestro conocimiento del Señor. Debemos anhelar conocerle más. ¿Y a través de qué le conocemos? Pues a través de la Escritura, ¿verdad? Amén. Cuando leemos las Escrituras, conocemos al Señor. Amén. Viendo cada detalle del Señor, cada detalle de su carácter y aplicándolo en nuestra vida. Pero también podemos ver al Señor en cada circunstancia de nuestra vida, como Él Amén. Se revela, ¿verdad? Sí, es lo importante, ¿verdad? Hablábamos de necesidades. Siempre tenemos algo, pero cuando nosotros le creemos a Dios y se lo pedimos de todo corazón, Él está presto. Amén. Para facilitarnos cualquier cosa, para darle salida. Eso es lo más importante, pues sabemos que tenemos a Él como Padre. Entonces, todas las cosas tienen solución, ¿verdad? Yo solo que les digo a los muchachos que trabajan conmigo, aquí para todo tiene que haber solución. De una Amén. U otra forma, Dios va a proveer, ¿verdad? Es algo maravilloso. Y el salmista David, eso era lo que hacía. Él era un rey, pero pasaba agradecido con Él, siempre, Amén. ¿Verdad? Y pues Él le concedía los deseos de su corazón, ¿verdad? Amén.
Amén. Puedo ver ahí, ¿verdad? Que también el Señor quiere quitar de nosotros ese temor de demostrar su reino, ¿verdad? De darlo a conocer. Que tanta, hasta pena que a veces le dan a las personas, a algunas personas, orar hasta por los alimentos cuando no está en su casa, ¿verdad? Que aún ni en la casa lo hacemos y ya cuando estamos fuera nos da pena, ¿verdad? Y no debería ser así, en cosas tan insignificantes, ¿verdad? En donde nosotros podemos mostrar quién es el dueño de nuestra vida y a quién le debemos rendir esa adoración, ¿verdad? O como lo que dice hermano Leonel, ¿verdad? A veces en las circunstancias difíciles, lo que tiene que ver con la economía, nos frustramos, nos preocupamos, nos ponemos ansiosos, tristes de qué va a pasar, cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Y las personas nos observan y no ven que estamos confiando en el Señor. Cuando el Señor quiere que le confiemos, que confiemos en Él, como aprendíamos en una de las enseñanzas donde nuestro pastor nos decía, ¿verdad?, de que como un niño confía tanto en su padre que cuando le despierta en la mañana, ¿verdad?, no pregunta, ¿será que hay comida? No, él dice, quiero comer, ¿verdad? Él sabe de que ahí en la mesa va a estar su cornflakes, su qué más, su desayuno, si mamá le hace panqueques, no sé, pero él sabe que va a comer. Amén. No se despierta o no se duerme pensando, ¿será que va a haber comida mañana? Entonces, de esa misma manera debemos nosotros también creer y confiar en el Señor. Amén. Y nos damos cuenta en las circunstancias, ¿verdad?, cómo Dios sigue proveyendo. Porque nos damos cuenta cuántas personas se quedaron inundadas en esos lugares. Y Dios obró por medio de otras personas. Pero esas personas recibieron esa alimentación para Amén. 15, 20 días mientras ellas se puedan. Fue Amén. Dios el mismo que obró, tocó los corazones de esas personas, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Él sigue obrando en estos tiempos. Él Amén. Se maravilla a través de sus hijos. Y gracias a Dios posiblemente hay personas que ayudaron y son inconversas, ¿verdad? Entonces Dios tiene algo especial para esas personas también, ¿verdad? Amén. Entonces debemos quitar el temor de manifestarle a Él. Amén. El salmista David, vemos un ejemplo grande en él, que siempre quizás pasaba circunstancias difíciles, pero él siempre mantuvo ese optimismo, siempre esa alabanza para el Señor, ¿verdad? Amén. Porque nosotros quizás muchas veces nos agobiamos, quizás nos entristecemos y quizás estamos allí forzados para darle la alabanza al Señor cuando no debería ser así, sino cada mañana brindarle esa alabanza al Señor porque Él lo merece, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprender de David? Amén. Como hijo de Dios, va a aprender de David que cada mañana, cada atardecer, darle esa gloria, esa honra, porque Él la merece, porque Él merece toda gloria, toda honra, toda majestad, porque no hay nadie como Él. Yo puedo experimentar muchos testimonios el cual Dios ha obrado en mí, en mi familia. Yo he visto la mano del Señor sobre nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿y por qué no darle esa alabanza, esa gloria al Señor si en realidad estamos agradecidos con Él, va? Entonces démosle esa alabanza al Señor, reflejemos que el Señor vive en nosotros, que el Señor vive en mí. Entonces, Amén. Si yo reflejo una actitud triste, deprimida, quizás enojada, entonces yo no estoy dando esa alabanza que el Señor merece, porque la gente va a ver en mí lo que no debería de ver en mí, va, sino Amén. Que en mi vida tiene que reflejarse la gloria del Dios, darle siempre esa honra al Señor. Pasemos momentos difíciles, siempre démosle esa gloria y la honra porque Él la merece. Y es que ahí dice, ¿verdad? Él te bendeciré, mi Dios, mi Rey, ¿verdad? Y dice eternamente y para siempre. Cada día te alabaré. ¿Cuántas palabras David no expresaba? Y no era de que David las expresaba solo porque se le venían a la mente en ese momento, sino que porque él lo estaba experimentando. Posiblemente cuando él escribió este salmo, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Te bendeciré, mi Dios, mi Rey, y dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Posiblemente el día que él escribió este salmo estaba pasando por situaciones bien adversas, ¿verdad? Pero qué tremendo cómo vemos a un David
poniendo su confianza en el Señor, ¿verdad? Amén. O como aquel salmo que dice, ¿verdad? Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, ¿verdad? Y empieza a hablar David sobre todo su proceso, ¿verdad? Que dice que fue sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice. Ahí nos está dando a conocer David un estado emocional en donde él pudo haber pasado hasta por depresiones, pero podemos ver cómo un David en todo exalta el nombre del Señor y pone a Dios mismo como el rey de reyes y señor de señores de la circunstancia misma, de todo lo que él está viviendo en ese momento, ¿verdad? Quien el que gobierna su vida y sus emociones es el Señor, el que ponía en sujeción sus emociones era el Señor mismo en su vida, ¿verdad? Es que de cada situación que David pasaba, ¿va? Él le daba una alabanza al Señor, Amén. él le daba una adoración al Señor. Vemos cada capítulo tiene algo que David escribía. Si él pasaba momentos difíciles, él escribía una alabanza para el Señor, ¿va? Así es. Amén. Cuando dice, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Está poniendo bajo sujeción o bajo el gobierno de Cristo su alma, sus emociones, porque habían circunstancias en donde él podría caer derrotado, pero él no conoció derrota. ¿Por qué? Porque sabía que era Dios mismo el que le sostenía. Pero a lo que queremos llevar es de que ¿por qué David tenía estas expresiones del carácter de Dios en su vida? Pero por el conocimiento que tenía Amén. de Dios mismo, ¿verdad? Amén. Por las experiencias que él vivía en la intimidad con Dios, por el anhelo de conocer el propósito del Padre para su vida. Por eso es que lo llevaba a la ejecución, por eso es que él cantaba de las maravillas de Dios, profetizaba de las maravillas de Dios, porque conocía que era un Dios que se manifestaba, que daba a conocer su poder, pero también porque él era responsable de dar a conocer ese poder. Cada guerra, cada guerra que David tenía era una guerra que David ganaba. O sea, David tenía batalla tras batalla, pero siempre victoria tras victoria. Amén. ¿Por qué? Porque vemos quién era el Dios de David. Entonces debemos de quitar todo temor y manifestar el poder y la manifestación del poder de Dios debe ser una realidad en nuestras vidas. Amén. Amén. No seamos, ¿verdad?, como los discípulos en la barca, ¿verdad? Que ven a Jesucristo dormido, tranquilo, relajado, ¿verdad? Y el viento azotando la barca. Y Jesús, ¿verdad? Despierta, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Perecemos, nos morimos, ¿verdad? Cuando Él les dice, hombres de poca fe, ¿verdad? Y Él puso bajo sujeción los vientos y los mares. Tanto así que ellos quedaron sorprendidos y dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Entonces podemos ver a un Jesucristo manifestando ahí el poder de su Padre, ¿verdad? Pero también revelándose a sus discípulos para que ellos conocieran quién es su Dios. Amén. Es algo precioso realmente, ¿verdad? Como que estemos con Dios ahorita mismo y Él nos está enseñando sus prodigios, los milagros. Y a la vuelta de la esquina nosotros dudando otra vez de la fe. Al ratito que nos dejó solos, ¿verdad? Estamos dudando. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y tener esa convicción que Él va a estar siempre con nosotros, ¿verdad? Amén. Donde quiera que nosotros vayamos, ahí va a estar Dios con nosotros. Amén. Él lo ha prometido, ¿verdad? Que estará Amén. con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué dudar de las maravillas del Señor, verdad? Amén. Amén. Ahí en el versículo 6 dice en el Salmo 145 que estamos leyendo, tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad, cantarán de alegría acerca de tu justicia. En la versión NTV estoy leyendo, ¿verdad? Dice, tus obras imponentes estarán en boca de todos. Que todos hablen de las obras que han visto en nosotros, ¿verdad? De las obras gloriosas de Dios, no solamente hechas en nosotros, sino a través de nosotros, ¿verdad? Dice, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Qué maravilloso es
que cuenten la historia, algo que pasó, algo que vivió, que vivimos, que quede marcado en la historia. Amén. ¿Verdad? Que cuando, por ejemplo, a veces, ¿verdad? Alguien fallece y en la tumba todos recuerdan la vida de esa persona, pero si fue una vida de fracasos, ¿verdad? Siempre le van a recordar como una vida de fracasos, pero cuando esa persona vivió victoria tras victoria, gloria tras gloria, eso es lo que se cuenta como una historia que queda plasmado en la vida de las personas. Amén. Y la Escritura también nos dice que Dios es el Dios de la historia, no porque quedó en la historia, sino que porque desde la historia, desde tiempos muy atrás, Él se ha revelado y se sigue revelando. Amén. A su iglesia. Sí, precisamente, si nosotros nos podemos a marcar lo que ha pasado en la nueva unión, ¿verdad? Me contaban que cuando vino el pastor, todos se fueron, solo quedó hermano César con él, sí. ¿Verdad? Y ahora, años más tarde, habemos 150 personas creyéndole a Dios, ¿verdad? Gracias Amén. A un hombre que le creyó a Dios y creyó que en la nueva unión se iba a levantar, ¿verdad? Amén. Así fue Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere, esa es una historia ya, ¿verdad? De lo que pasó en Misión Cristiana del Calvario. Entonces hay que empezar a escribir, Amén. ¿Verdad? Amén, es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, Amén. Dios se sigue manifestando toditos los tiempos, ¿verdad? En toditos los tiempos hay cosas bonitas y gracias a Dios porque fue nuestro pastor el que tuvo la fe, le creyó a Dios y estamos viendo ahora los resultados. Habían profecías que iba a haber, iban a grabar y todos hace 2 años nos quedábamos a grabar. Ahora tenemos el set de grabación. Amén. ¿Verdad? Ya se había profetizado. Así es. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, que todo el Señor lo revela y lo da a conocer a su iglesia, ¿verdad? Así. Y cuando en aquel tiempo iba a tenerse esa visión de lo que iba a acontecer en este lugar, creo que se hubieran reído todos, ¿verdad? O se reían todos al ver, ¿verdad? O al escuchar tal vez alguna plática de que este lugar podría ser transformado y cambiado, pero como Dios, ¿verdad? Trajo un nuevo nacimiento a este lugar, ¿verdad? Exacto, sí, hermano Rudy me contaba, y como él era algo así, Dios, será cierto. Pero yo soy un hombre de fe, sí, se va a llegar a cumplir. Y añitos más tarde se cumplió, ¿verdad? Como cuando le dijeron al apóstol Ronald Castillo que tenían que dejar el templo. Dios los estaba ejercitando, Amén. ¿Verdad? Ya los estaba ejercitando. Entonces, ahora que ya no estamos congregándonos, pues yo les digo a mis amigos que nosotros no hemos sentido diferencia, ¿verdad? Amén. Porque estamos recibiendo ese alimento en nuestros hogares, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Lo que se hablaba que, lo que decía hermano Leonel, yo no estaba aquí todavía, pero vemos cómo el Señor se manifestó por medio de nuestro pastor, Amén. Allí se manifestó la gloria de Dios porque quizás él pudo, de todos se fueron, irse también. Yo, bueno, agarro mi maleta y yo me voy, yo no tengo nada que hacer aquí, pero él le creyó al Señor, él le sigue creyendo al Señor. Así tenemos que ser, optimistas, como Amén. Nuestro pastor fue, seguir, yo voy a alcanzar esto, lo alcanzó y aún seguimos alcanzando cosas mayores, ¿verdad? Eso es lo que el Señor tiene para su iglesia. El Señor quiere mostrar su poder por medio de nosotros, ¿verdad? Amén. Qué glorioso cada testimonio, todo lo que se ha visto en este lugar y cómo ahora es una realidad. Pero por eso, porque hemos visto al Señor obrando y porque otros han creído al Señor, nosotros se nos ha también dado a conocer ese conocimiento y ha aumentado nuestra fe. Como nos decía el apóstol Ronald, ¿verdad? Desde que ellos salieron de sede central, ¿verdad? Conocían al Señor a un nivel allá, como congregación en la sede, pero cuando el Señor los sacó de la sede, pudieron haber dicho, retrocedieron, ahora qué pasó, pero dice, ahora no podemos, de oír, allá te conocíamos, Señor, te conocíamos, pero ahora te conocemos más. Y ese debe ser nuestro testimonio, ¿verdad? Posiblemente nuestro pastor, ¿verdad? Wellington, él en ese tiempo conocía al Señor, sí, lo conocía a una dimensión, pero ahora él puede decir, ahora te conozco más,
¿verdad? A un nivel mayor. Y no solo él, sino todos los que han vivido esta gloria, ¿verdad? De crecimiento, de avance y de dar a conocer al Señor a través de estas experiencias. ¿Por qué? Porque el Señor, su pasión es darse a conocer, que le conozcamos. Amén. Porque conociéndole no dudaremos de él. Así es. Sabemos que Él va a proveer, sabemos que Él dará los recursos, sabemos que Él estará siempre controlándolo todo. Así Amén. es. Amén. Tendrá todo bajo control. Tenemos ahí el Salmo 138. Dice así en la versión NTV. Lo voy a leer. El Salmo 138 dice así. Primero en Reina Valera. Te alabarán, oh Dios, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Si ustedes lo tienen en otra versión, lo pueden leer también. Salmo 138, versículo 4. Lo tengo en la PDT también y dice así. Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán cuando escuchen tus palabras. Entonarán canciones que hablarán de lo que hace el Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Veo acá que dice, los reyes de la tierra te alabarán cuando escuchen tus palabras. No nos enfoquemos solamente en los reyes terrenales, sino que el Señor nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes. Entonces, cuando la Escritura aquí nos dice, te alabarán, ¿verdad? Todos los reyes de la tierra, también se refiere a nosotros como hijos suyos. Amén. Como reyes y sacerdotes que somos, te alabarán, dice, cuando escuchen tus palabras. Entonarán canciones que hablarán de lo que hace el Señor, porque la gloria del Señor es grande. Cuando nos vean a nosotros demostrando al Señor en cada circunstancia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, tantas cosas y áreas donde el Señor nos permite desenvolvernos. Las personas que no conocen de Él son los que tienen que alabar como el rey, ¿verdad? Cuando dijo, adoren al rey de Daniel, ¿verdad? Adoren al Dios de Daniel, porque lo libró del foso de los leones, ¿verdad? Y empezó él a declarar lo que era el Dios de Daniel. Asimismo dicen, tienen que decir las personas a nuestro alrededor, adoren al Dios de Leonel, adoren al Dios de Zaira, adoren, porque Él es el Dios verdadero. Pero, ¿qué es lo que va a provocar que la boca de las personas declaren esto? Cuando vean que nosotros estamos manifestándole como ese Dios omnipotente. Amén. Sí, es algo maravilloso y tenemos que creerlo, que nosotros somos real sacerdocio, ¿va? Linaje escogido, nación santa, dice. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese nivel, Dios nos está viendo como reyes, realmente, a todos, ¿verdad? Reyes, reinas. Entonces, tenemos que seguir en este trabajo arduo, ¿verdad? Porque la obra de Dios es grande y Él necesita más obreros, para que sigamos trabajando en Él, ¿verdad? Entonces, yo me maravillo realmente de lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? De Misión Cristiana al Calvario, en todos estos tiempos, ¿verdad? Y cosas que aún no hemos visto, las vamos a ver. Amén. 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 Es el tiempo de que abramos los ojos de nuestro entendimiento y veamos a Dios obrando en nuestras vidas. Es el tiempo en que conozcamos al Señor a mayor profundidad, que le conozcamos en su presencia, a través de las experiencias que tenemos con Él. Por ejemplo, cuando somos transformados en alguna área de nuestra vida, cuando Él nos revela las cosas que todavía están allí, que necesitan ser transformadas, ahí se está revelando el Señor mismo a nuestras vidas. Cuando nosotros somos transformados en una área de nuestra vida, crece nuestro conocimiento del Señor, aumenta nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando moldear, nos estamos dejando transformar. Es tiempo de que nuestros ojos sean abiertos, para que ya no digamos, ¿verdad? De oídas te había oído, Señor. Había oído de que aquellos testificaban de tu grandeza, sino que ahora digamos nosotros, yo testifico de lo grande y poderoso que eres tú en mi vida, que puedes hacer milagros, que puedes hacer prodigios. Claro que tú puedes experimentar al Dios verdadero allí en tu hogar. No tienes necesidad de tener una campaña de profetas
una compañía grande de ministros orando a favor tuyo, intercediendo por ti para que tú puedas salir victorioso de la situación. Vemos a un Daniel que solo estaba él en el foso de los leones y su Dios, el Dios verdadero, el Dios real. Entonces vemos a un Daniel que no tenía una compañía de profetas a su alrededor. Vemos a un Daniel confiando en el Señor. Vemos a un David que cuando iba a la guerra confiaba en el que le había dado la victoria. Por eso es de que antes de ir a esas guerras, él fue también preparado en la escuela de Dios cuando se enfrentó al oso, cuando se enfrentó al león. Cada situación o circunstancia que sucede en nuestra vida son el escenario que Dios prepara para llevarnos a esos niveles de fe, a ese nivel de su conocimiento. Entonces, toda la iglesia de Jesucristo, todos los que estamos viendo hoy este servicio, nuestros ojos, vamos a orar para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Porque aunque pueda cambiar el método de Dios hacia tu vida respecto a las cosas que te estén sucediendo, no son las mismas que las que me pasan a mí. Tal vez hay diferencia en el método, hay diferencia en las formas que Él usa para llevarte a Él, para transformarte, sean diferentes a las mías o a los de los hermanos. Pero yo te puedo decir que el propósito es el mismo. El propósito es el mismo, lo demás puede variar, pero el propósito del Señor es el mismo. El objetivo de Dios es el mismo. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? Es revelarse a tu vida como el Dios verdadero. Es revelarse a ti. Es para que tú le conozcas. Por eso es que en este día, mis hermanos, vamos a orar para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que conozcamos a Dios revelándose en nuestras vidas todos los días de nuestra vida, para que digamos: te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. Porque le hemos conocido. Así es. Amén. Quisiera, hermano Leonel, si pudiera leer el último versículo que tenemos y luego orar, hacer Amén. una oración todos juntos para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. En la TLA, en Isaías 45 dice: entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios lo ha dicho. Amén. Amén. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios es el protagonista, solo Él. Amén. Siempre, ¿verdad? Así que creamos. Pero esta petición que ha hecho hermana Ludy, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle a Dios de todo corazón para que los ojos del entendimiento de nuestra iglesia y de las personas que nos vean sean abiertos, ¿verdad? Que su entendimiento sea abierto, y nos daremos cuenta que es algo maravilloso realmente confiar en el Dios de David, en el Dios de tantos profetas, ¿verdad? Es el mismo Dios de nosotros. Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por las maravillas, Dios amado, que tú has estado revelando a tus siervos, Dios mío, y a través de tus siervos han sido transmitidas a nosotros, Señor. Ahora, Padre, nosotros declaramos, Señor, ese entendimiento, Padre, Amén. que será abierto, Padre, donde quiera que nos estén viendo, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque no hay Dios más grande que tú, Señor. Tú eres ese Dios misericordioso, ese Dios que tiene paciencia, Señor. Eres un Dios amado, Padre. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo a estas mujeres, Dios amado, porque yo sé que ellas te aman con todo su corazón, Señor. Gracias, Dios mío, por darme ese amor hacia ti, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Yo bendigo desde ahora todas esas familias de Misión Amén. Cristiana al Calvario, Señor. Gracias, Dios mío. Dale ese conocimiento, Señor, a nuestro pastor, Señor, que sea multiplicado, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Amén. Dios te bendiga y te enviamos un fuerte abrazo.